Buenos días y sed muy bienvenidos a todos los que os conectáis con nosotros en este domingo 18 de abril de 2021 al culto de la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. Comenzamos. Padre, bendito seas porque tú eres Dios santo, justo y verdadero. En ti creemos y en ti confiamos, Señor. Te rogamos, Señor, que tú te hagas presente en nuestras vidas en esta mañana a través de tu palabra y que tú nos guíes, nos fortalezcas, nos animes, también nos hagas comprender la realidad de tu reino en la concreción de nuestras vidas personales, pero también en la concreción de lo que ocurre en el mundo en este momento, en nuestra configuración política, económica, social e histórica. Ayúdanos, Señor, a encarnar eh, tu reino, a ser embajadores de tu reino, a poder testificar y testimoniar en el mundo que algo ha cambiado, que tú has resucitado y que el mundo no está destinado a la muerte y al mal, sino que la última palabra del mundo es una palabra de vida y de salvación. En tu nombre, amén. En primer lugar, vamos a leer el texto de la predicación para esta mañana, que para hoy la realizamos en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 1 al 11. Dice así: En mi primer escrito, Teófilo, referí a todas las cosas que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A ellos también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les ordenó: no salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido les preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron juntos a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales les dijeron: Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Amén. El libro de los Hechos comienza de la misma manera que terminó el Evangelio de Lucas, como vimos la semana pasada. Evidentemente, esto no es arbitrario porque en realidad está escrito como su continuación, por lo tanto es normal que haya este nexo entre los dos textos. De hecho, es lo que el propio texto nos dice en el versículo 1 que acabamos de leer, ¿no? Está dedicado igualmente que el Evangelio lucano, pues a un tal Teófilo, que no sabes muy bien quién fue, y en el que se va a narrar una serie de acontecimientos que tiene que ver con lo que ocurre tras la resurrección de Jesús. Aquí, en este caso, en este texto, tenemos un grupo de seguidores de Jesús que no sabemos quiénes son, que experimentan una nueva aparición de Jesús resucitado, al que le hacen una pregunta, que es la que encontramos en el versículo 6,
Entonces los que se habían reunido le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Si recordamos lo que vimos la semana pasada en el capítulo 24 de Lucas, eh, allí veíamos o leíamos que en la narración de aquellos dos discípulos que iban camino de vuelta a Emaús y que se encuentran con el Jesús resucitado por el camino, había una pregunta implícita, que es la que está expresada en el versículo 21 del capítulo 24 del Evangelio de Lucas, que dice: pero nosotros esperábamos que Él fuera el que había de redimir a Israel. Y por lo tanto esa pregunta implícita es si efectivamente Jesús era ese que había de redimir a Israel. Y lo que esto implicaba, lo que esto suponía, pues ya lo vimos la semana pasada, ¿no? Dentro de su propio contexto. Para los que no lo habéis visto o no lo habéis escuchado, pues lo podéis volver a ver en el vídeo en nuestro canal de YouTube. Por lo tanto, no voy a volver a incidir ni a recuperar lo dicho allí, pero sí, aquellos que lo habéis escuchado o lo habéis visto, pues ahora os resultará más sencillo entender lo que tenemos aquí. Y es que a veces, o no a veces, sino siempre tenemos una lectura excesivamente fragmentaria de la Biblia. Y claro, a veces esos patrones de lectura se convierten en nuestro peor enemigo para poder entender la Biblia en su conjunto. Por lo tanto, por eso aquí siempre defendemos una lectura pues, lo más abarcadora posible dentro de sus contextos literarios, teológicos, históricos, sociales, culturales, para poder, y además dentro de la trama narrativa de la propia Biblia. Así que dentro de esos patrones a veces tan fragmentarios que tenemos de leer la Biblia, pues no es extraño muchas veces que pensemos que el Evangelio habla del reino de Dios, pero que el resto del Nuevo Testamento habla de otra cosa, que separamos Evangelio del reino de la expiación, la redención, la cruz de la resurrección, todo ello de lo que ocurre con la Iglesia o todo lo demás de la nueva creación. Y muchas veces tenemos esa concepción a veces fragmentaria de todas estas realidades, cuando en la Biblia tenemos como una realidad fluida, continua, que necesita una comprensión abarcadora, como digo, y unificada. Así que cuando nos encontramos con esta pregunta aquí en el comienzo del libro de los Hechos, pues a veces, como la que hemos leído, en la que estos discípulos le están preguntando a Jesús: entonces restaurarás el reino a Israel en este tiempo, ahora que Jesús ha resucitado. Pues a veces no sabemos qué hacer con este tipo de preguntas. Igual encontramos la pregunta de la semana pasada, que los discípulos de Jesús estaban esperando que él había de redimir a Israel, y no sabemos muy bien qué hacer con esa pregunta, cómo responderla, cómo entenderla. Probablemente porque estamos leyendo la Escritura desde unas claves culturales, históricas y sociales muy ajenas a la propia Biblia y muy cercanas a nuestra propia cultura, y esto nos dificulta. Y esto es un poco lo que intentamos salvar aquí con nuestras predicaciones, para poder entender las cosas lo más profundamente y lo más abarcadoramente posible. Entonces, en este caso, ante esta pregunta, como digo, no es extraño que pensemos que el Evangelio habla del reino de Dios, que en Hechos tenemos una cosa distinta, separada, con lo que el Evangelio de Lucas nos está hablando, que aquí tenemos
el comienzo de la Iglesia y la Iglesia no tiene nada que ver con lo que nos está contando Lucas en el Evangelio. A veces tenemos este tipo de ideas, quizás no formuladas así, pero más o menos inconscientemente, que realmente nos dificultan entender los textos de la Escritura como un conjunto. Y es cierto que reino e iglesia no son lo mismo, ya hemos esto explicado, tiene que haber una distinción entre ambas realidades, pero no significa tampoco que sean realidades completamente separadas. Por eso, ante la pregunta de si el Jesús resucitado iba a restaurar el reino de Israel, no debemos presuponer que la respuesta de Jesús sea un no. En realidad, la respuesta de Jesús, tal y como nos transmite el texto, es: no os toca saber a vosotros los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ante la pregunta, tú ahora vas a restaurar el reino de Israel, con esta contestación solemos pensar que la respuesta es no, que Jesús no va a restaurar a Israel en su reino. Pero en realidad todo el libro de Hechos sirve para explicar esta pregunta. Debe entenderse como una respuesta a esta pregunta, y la contestación que da Jesús no es un no, es o al menos un no absoluto, es un no parcial. Dice en el versículo 7 esta frase que comienza: no os toca, no os toca. Entonces pensamos que Jesús está diciéndole a estos discípulos o a estos seguidores que no se va a restaurar el reino de Israel en este momento. Pero no es lo que Jesús está diciendo. Jesús está diciendo que precisamente todo lo contrario. Porque detrás de ese versículo 7 que ha empezado diciendo no os toca, viene el versículo 8 que empieza con un pero. Ahora vamos a ver que esa transición del versículo 7 al versículo 8 es un no parcial para negar algo, que es lo que vamos a ver ahora, pero el versículo 8 introduce una respuesta afirmativa. En realidad sí que lo que va a acontecer a continuación es la restauración de Israel, o del reino a Israel. Pero claro, vamos a ver en qué términos. Y esto es lo que nos explica precisamente el libro de los Hechos. Vamos a ver esto muy brevemente, haciéndonos cargo de su arquitectura genérica. Lo que Jesús está negando a estos seguidores es: no os toca saber a vosotros, conocer los tiempos y las ocasiones. Aquí tenemos dos palabras en griego muy importantes, muy significativas en la cultura, el pensamiento griego, que eran la palabra cronos y la palabra kairos o keros, o como queramos pronunciarla. Cronos, que tiene que hacer referencia a una dimensión lineal, y que nosotros en español decimos cronológico, que viene del cronos, es decir, un tiempo lineal que tiene un principio y tiene un final. Y la palabra keros o kairos, que hacía referencia a cuando algo ocurre en el momento justo, en el tiempo oportuno, ni antes ni después. Detrás de estas dos palabras, en el pensamiento griego, hay toda una concepción filosófica muy importante del tiempo, pero lo que a nosotros nos interesa es que lo que aquí Jesús está diciendo a los seguidores es: les está negando conocer ese cronos y ese kairos de la actuación de Dios. Y con eso se está enfatizando la soberanía de Dios, es decir, la actuación de Dios no está a disposición del ser humano,
no está, no podemos controlar a Dios, no podemos condicionar a Dios, no podemos mediar a Dios para que Dios actúe de una forma o de otra, para que la concreción de su reino llegue antes o llegue después. Eso es lo que Jesús está diciendo. Por lo tanto, el resucitado les dice a sus seguidores que Dios actúa bajo su única y absoluta soberanía y que conocer y controlar la actuación de Dios no está reservado para ellos. Sin embargo, no se queda ahí la respuesta de Jesús. O sea, Jesús está matizando una parte de esa pregunta, pero la respuesta no es esa. La respuesta de Jesús viene en el versículo 8 cuando dice, pero, teniendo esto claro, que a vosotros no nos corresponde saber los tiempos y las ocasiones, como se traduce o se ha traducido en esta versión de Reina Valera, en realidad su respuesta viene introducida con ese pero. Y ese pero sí que introduce una respuesta afirmativa a esa pregunta, es decir, que sí que el resucitado va a restaurar el reino a Israel, o Dios a través del resucitado y el Espíritu Santo, Dios Padre a través de Jesús resucitado, y el Espíritu Santo va a restaurar el reino a Israel. Sí, efectivamente, lo va a hacer. Y lo va a hacer en los términos que precisamente el libro de los Hechos nos narra, nos cuenta, que es a través de lo que vamos a ver en esta mañana, en esta predicación. Tal y como vimos la semana pasada, la redención de Israel no era otra cosa distinta de la muerte y de la resurrección de Jesús, que nos narra el propio Lucas, ¿no? Decíamos, ante la pregunta implícita de estos discípulos de Jesús que van camino a Emaús, esperábamos que Jesús fuera el que iba a redimir a Israel, y lo que está el resucitado diciéndoles es que eso es lo que ha ocurrido precisamente, y lo que ha ocurrido a través de la muerte en la cruz y de lo que está experimentando ahora, que es la resurrección. Eso es lo que ha ocurrido, la redención de Israel, la victoria sobre los enemigos de Israel y del mundo a través de la muerte de Jesús en la cruz y de su resurrección. Pues bien, de manera similar a esta, tenemos una pregunta que está muy próxima a ella en este comienzo del libro de los Hechos. Como digo, de esa manera similar, la restauración del reino de Israel no es algo distinto de lo que el libro de Hechos nos va a narrar. Es decir, pasa necesariamente por lo que tenemos a continuación. La respuesta a esa pregunta es pues, el libro, lo que nos narra el libro. De eso es lo que precisamente trata. La restauración del reino a Israel tendrá lugar cuando, que es lo que le dice Jesús, pero cuando recibáis poder al venir sobre vosotros el Espíritu Santo para ser testigos, etc. Pues, ¿cuándo se va a producir la restauración del reino de Israel? Cuando reciban poder, cuando venga sobre ellos el Espíritu Santo y reciban el poder, la dinámica, la dinámica del reino de Dios. ¿A través de qué? Del Espíritu Santo. Pues cuando llegue ese Espíritu Santo sobre ellos, cuando venga el Espíritu Santo sobre ellos, es cuando va a comenzar esa restauración del reino a Israel. ¿Y con qué finalidad? Para que se conviertan en testigos del resucitado hasta lo último de la tierra. Y esto es precisamente lo que nos cuenta el libro de los Hechos. Entonces, ¿qué tiene que ver esa restauración del reino de Israel en este contexto? Lo vamos a ver a continuación. Ser testigos del resucitado es encarnar el testimonio de su victoria sobre el pecado y sobre la muerte, que son, como ya vimos la semana pasada y todas estas semanas anteriores, los enemigos de Israel y del mundo. Por eso,
se traza el camino que esa realidad del reino de Dios que se está desplegando ahora, a partir de ahora, por obra del Espíritu Santo, va a llevarles desde Jerusalén, pasando por Judea, hasta Samaria y hasta lo último de la tierra. Y precisamente este es el itinerario narrativo que vamos a encontrar a lo largo del libro de los Hechos. Por lo tanto, lo que nos está diciendo este comienzo es que esta restauración del reino de Israel es lo que precisamente está ocurriendo, y está ocurriendo porque los seguidores del resucitado van a recibir a partir de ahora la venida del Espíritu Santo, que los va a capacitar para llevar a cabo esta misión de ser testigos del resucitado a todo el mundo. Y vamos a ver esto qué implica y qué significa. Como prueba, en primer lugar, de lo que aquí se está tratando es del avance del reino de Dios. Hemos dicho que lo que ocurre en Hechos tiene continuación, es continuación de lo que ocurre en el Evangelio de Lucas. Por lo tanto, si en el Evangelio de Lucas estamos hablando del reino de Dios, aquí también tenemos el avance del reino de Dios, ese reino de Dios que de una forma especialmente intensa está aconteciendo en la muerte de Jesús en la cruz y en la resurrección, no se queda ahí, no se para ahí y ya está, sino que sigue desplegándose en lo que viene a continuación, por media hora del Espíritu Santo y por la emergencia de la Iglesia cristiana. Pero vamos a ver, esto no nos vamos a adelantar. Bien, para demostrar o mostrar que efectivamente de lo que el libro de los Hechos trata es sobre el avance del reino de Dios, vemos que en versículo 3 de este capítulo 1 se dice, está haciendo referencia a las sucesivas apariciones de Jesús resucitado a sus discípulos, a sus seguidores, y dice lo siguiente: a ellos también, después de haber padecido, después de haber sufrido la muerte en la cruz, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, de las que no se puede dudar, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de qué, acerca del reino de Dios. Fijaos que de una forma continuada los seguidores de Jesús están experimentando esas apariciones del resucitado, y el resucitado, Jesús resucitado, lo que les está hablando no es una cosa distinta a lo que les había dicho en su ministerio público terreno, sino que les está hablando de lo mismo, es decir, del reino de Dios, del reinado de Dios. A lo largo del libro de los Hechos, este tema se sigue repitiendo, pero claro, eso no lo vamos a ver porque esto sería muy largo, pero fijaos que si empieza así el libro de los Hechos, ¿cómo termina? ¿Cómo termina? Ahora lo vamos a ver. Por lo tanto, Jesús resucitado se muestra a sus seguidores para seguir explicándoles en qué consiste el reino de Dios, es decir, para darles a conocer que lo que está ocurriendo tras su muerte y con su resurrección tiene que ver con el reino de Dios, y que por tanto este itinerario de Jerusalén, Judea, Samaria hasta lo último de la tierra también tiene que ver con ese avance del reino de Dios. Ese despliegue que está ocurriendo por obra del Espíritu Santo y que está dando lugar a la Iglesia tiene que ver con la realidad del reino de Dios, con el despliegue del reino de Dios. Aunque, como ya hemos dicho en tantas ocasiones, no hay que confundir iglesia con reino, porque el reino excede a la iglesia si la iglesia es participante, es precursora de ese reino de Dios, de ese reinado de Dios. Como digo, podríamos seguir citando versículos a lo largo del libro de los Hechos, pero para enmarcar la arquitectura general del libro, tenemos este comienzo y tenemos el final. ¿Cómo termina el libro de los Hechos? El capítulo 28, versículo 31, que dice: Pablo predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo,
abiertamente y sin impedimento. Así termina el libro de los Hechos con un final abierto, es decir, no hay un final conclusivo. Tenemos a Pablo que está arrestado, que está en arresto domiciliario, esperando a juicio, y él está predicando el reino de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Dónde termina el libro de los Hechos? ¿Dónde está predicando Pablo? Pues en lo último de la tierra, que en este mundo, en esta concepción, desde el punto de vista judío, pues era Roma, es decir, el centro político de ese mundo, ¿no? Pero para ellos, pues es último de la tierra, está allí al otro extremo, que es en Roma. ¿Y sobre qué está predicando Pablo? Lo dice claramente el texto, predicaba el reino de Dios y de cómo ese reinado de Dios se está ejerciendo a través del señorío de Jesús, el Mesías. Esta conexión, a veces en las propias cartas de Pablo no es tan explícito, pero sería bueno no perderlo si mantenemos el conjunto del Nuevo Testamento y su narrativa en mente. Precisamente porque el reinado de Dios se desarrolla a través de la soberanía de Jesús el Mesías, y esto es lo que el texto lucano de Hechos nos está transmitiendo, lo primero que tenemos en este comienzo del libro es precisamente su ascensión al cielo. No es baladí que lo que viene a continuación de estas palabras que hemos leído, que a las que estamos refiriendo, que también las hemos leído, sea precisamente la ascensión al cielo. No es un hecho simplemente anecdótico que se nos está contando. Sirve para transmitirnos una idea muy, muy precisa, muy clara, que lo que esto significa es que Jesús está ejerciendo su soberanía delegada por el Padre sobre toda la creación. Esto es lo que esa ascensión nos está transmitiendo. Ahora podemos comprender que todas las piezas encajan. Ante la pregunta inicial de si Jesús resucitado restaurará el reino de Israel, la respuesta es esto lo que realmente va a ocurrir. ¿Con qué? ¿Cuál es la restauración del reino a Israel? Bueno, lo que ya hemos dicho, el avance del reino de Dios, el despliegue de este mundo conocido, por obra del Espíritu Santo, con el surgimiento de la Iglesia, pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que judíos y gentiles van a partir de ahora a formar un único pueblo al confesar a Jesús como Señor y como Salvador, para arrepentimiento y perdón de pecados, no solo de Israel, sino de todas las naciones, y por la propia dinámica del Espíritu Santo. Esto es lo que nos cuenta el libro de los Hechos, y esto es lo que significa esta es la pregunta, o esta respuesta a la pregunta si Jesús resucitado va a restaurar el reino de Israel. Sí, efectivamente, va a restaurar el reino de Israel. ¿Y qué significa esa restauración al reino de Israel? El cumplimiento de todas las promesas de Dios a su pueblo en el Antiguo Testamento. ¿Y eso qué significa? Pues la reunión en un solo pueblo de judíos y gentiles al confesar a Jesús como Señor y Salvador, y salvando, por tanto, todas las diferencias étnicas, políticas, sociales, económicas y religiosas que imperaban en aquella sociedad. Y de esta manera, con esta reunión en un solo pueblo de judíos y gentiles al confesar a Jesús como Señor y Salvador, un Jesús resucitado y exaltado a los cielos, y que lo que esto significa es que Él está gobernando realmente el mundo. Porque confesar a Jesús como Señor y Salvador significa que no hay otros señores ni otros salvadores en la esfera política, económica o religiosa de este mundo, sino solo Jesús.
nos está diciendo que esto es lo que realmente está ocurriendo. Y a través de eso, el reino de Dios, el reinado de Dios se está desplegando. Esto es lo que nos está contando el libro de los Hechos. Y esto es lo que tenemos también en la predicación de Pedro en Jerusalén, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 38. Habría muchos versículos. Claro, todo el libro de los Hechos va a desarrollar esto y podremos leer en esta clave o en estas claves el libro, pero vamos a explicar algunos versículos para ayudarnos a comprender esto. Capítulo 2, versículo 38 dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. O en capítulo 3, versículo 18 y 19, que dice: pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que su Mesías había de padecer, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Como vimos la semana pasada, en estos versículos está clara la relación entre arrepentimiento y perdón de pecados. Ese reinado de Dios que se va desplegando por la dinámica del Espíritu Santo para reunir a judíos y gentiles bajo un único pueblo en la confesión de Jesús como Señor y Salvador, sirve para el perdón de los pecados. Pero ¿qué significa entonces arrepentirse y poder experimentar el perdón de los pecados? Pues, como decíamos la semana pasada, porque cambiamos de lealtad, cambiamos nuestra perspectiva, nuestra mirada, nuestra lealtad, nuestra confianza, nuestra fe, como queramos expresarlo. Porque nos volvemos a lo que Dios está haciendo a través de su Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Y en el momento que nos arrepentimos, es decir, en el momento en que experimentamos ese cambio de lealtades, en el que nos damos cuenta que nuestra vida ha ido discurriendo en un sentido, pero ahora debe discurrir en otro sentido, supone que por medio de la fe, por medio de la confianza y la dependencia en lo que Dios hace a través de su Hijo Jesucristo, en la cruz y la resurrección, y por obra del Espíritu Santo, tenemos acceso a lo que ha ocurrido precisamente en esa cruz y en esa resurrección, que es la victoria sobre la muerte y sobre el pecado. Y de esa manera, porque el pecado es derrotado en la cruz y la resurrección, porque la muerte es derrotada en la muerte, en la cruz y en la resurrección, tenemos acceso al perdón de nuestros pecados, que, como decíamos la semana pasada, tiene como pecado fundamental, como pecado radical, el pecado de raíz, la idolatría, la falta de confianza. La idolatría no es otra cosa que la objetivación de nuestra propia incredulidad, de poner nuestra lealtad, nuestra confianza, nuestra fe en otro sitio que no es Dios, el Dios que se nos revela en las Escrituras. Esto es, la idolatría, por lo tanto, se convierte en esa objetivación. En el mundo antiguo, esa objetivación estaba dada por la confianza en otros dioses. En nuestra sociedad secular, esa idolatría no necesariamente pasa por la objetivación en esos dioses como en el mundo antiguo, pero también tenemos esas construcciones idolátricas. Hoy esas construcciones idolátricas pasan por el poder económico y político, por el dinero o por una construcción idolátrica del sexo o una construcción idolátrica de la salud. Hay muchos en nuestra sociedad, también tenemos nuestras construcciones idolátricas, incluso el propio sistema en el que vivimos, económico y político, cuando puede convertirse también en esa construcción idolátrica. Es decir, allí donde estamos poniendo la confianza, que no es Dios, estamos mostrando una lealtad distinta a Dios mismo y por lo tanto es susceptible de caer en esa idolatría.
Y de esa manera nos volvemos esclavos de esos ídolos. Lo mismo que ocurría con Israel, lo mismo ocurría con el mundo antiguo. Por eso siempre hay una conexión entre lo que está ocurriendo en la política, en la economía, en la sociedad, en la religión, en la cultura, y dónde está nuestra fe, dónde está nuestra confianza. Esta es lo que la Biblia nos está diciendo. Por lo tanto, necesitamos un cambio de lealtad. Necesitamos envolvernos a Dios. Necesitamos confiar en lo que Dios está haciendo en Cristo y el Espíritu Santo. Y de esa manera, tenemos el perdón de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque ese pecado de raíz es borrado. Y por lo tanto, las consecuencias que serían las concreciones de nuestros pecados personales, pero también sociales, que derivan de ese pecado de raíz, son borrados, son perdonados. Ahora bien, como también nos muestra el capítulo 5, versículos 30 y 32, que dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgando en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. ¿Para qué? Lo que hemos dicho, ¿no? Nos está diciendo Jesús, que a vosotros habéis colgado en un madero, lo habéis crucificado. A ese mismo, al crucificado, Dios lo ha exaltado a su diestra por príncipe y salvador, por el ungido, por Mesías y Salvador, como Señor y Salvador, esas expresiones similares. ¿Qué es lo que está ocurriendo en la ascensión? ¿Para qué? Para una finalidad, para dar a Israel arrepentimiento, es decir, para que Israel tiene la oportunidad de volverse nuevamente a Dios, siendo consciente de que se ha acercado a su pueblo a través de este Jesús, y perdón de pecados, nuevamente, para que de esta manera podamos tener acceso a ese perdón de nuestros pecados. Nosotros somos testigos suyos de esas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ese Espíritu Santo que una vez que estamos unidos a Dios en Cristo por medio de la fe, es recibido, es experimentado por nosotros. Por tanto, el arrepentimiento y el perdón de pecados están disponibles para Israel y el resto de naciones, porque no hay que olvidar nunca que la vocación de Israel era servir de testimonio y de mediación para toda la creación, para el resto de naciones, porque precisamente Jesús es exaltado como Señor y Salvador. En definitiva, lo que vemos es cómo la predicación de la Iglesia naciente refleja que, por obra del Espíritu Santo, los primeros cristianos se han convertido en testigos y dan testimonio de que el reino de Dios es algo que está efectivamente ocurriendo gracias a ¿qué? A la soberanía de Jesús resucitado y ascendido a los cielos. Dios está reinando por medio de Jesús resucitado y ascendido a los cielos. ¿Pero esto qué significa? ¿De qué va entonces el mensaje cristiano? Pues la respuesta es que va de una narración que nos hace partícipes de algo que va más allá, es decir, de una nueva realidad. La realidad de que algo en el mundo ha cambiado. Y esto no va de un mensaje espiritualizado, esto puesto entre comillas, de cómo ganar un pasaporte para ir al cielo. Un cielo descarnado que no tiene nada que ver con la realidad de la creación, sino la constatación real y efectiva de que el mundo, tras la mañana de la resurrección, es otro. Sí. La resurrección no es algo que ocurre solo con Jesús y ya está, y se acabó. O no es una experiencia extraña que tienen una serie de seguidores de Jesús, pero que a nosotros pues, no estamos vinculados con ello de ninguna manera. Esto no es lo que nos dice la Escritura. Lo que nos dice la Escritura es que eso que ha ocurrido con Jesús
está de una manera incipiente y emergente, no completa y no definitiva, pero sí incipiente y emergente, afectando al mundo. Si lo que ocurre con Jesús no tiene una dimensión cósmica, vamos a decirlo, es decir, cósmica en el sentido que afecta a toda la realidad en la que vivimos, pues entonces efectivamente es un mensaje pues, interior, espiritual, algo que pasa un poco de puntillas por el mundo y que por lo tanto, pues, bueno, pues es algo que podemos marginar allí al fondo de la historia para algún día en el futuro. Pero no es esto lo que nos está contando la Escritura. No es esto nunca lo que la Escritura nos cuenta desde el principio hasta el final. Lo que la Escritura nos cuenta, y si no entendemos esto, no estamos entendiendo la Escritura, es que lo que Dios está haciendo está afectando a su creación en distintas maneras. Eso es lo que la Biblia nos cuenta. Podemos creerlo o no, pero es lo que la Biblia nos cuenta. Por lo tanto, la iglesia naciente, que no es otra cosa que la reunión de judíos y gentiles bajo la única confesión de Jesús como Mesías, como Señor y Salvador, por obra del Espíritu Santo, lo que hace es lanzarse a recorrer el Mediterráneo, la cuenca del Mediterráneo, el mundo conocido en ese momento para esta realidad sociopolítica en la que vivían, bajo esta nueva realidad. Como digo, la resurrección es un acontecimiento que afecta al mundo, porque como dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 14 al 17, dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, y vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios resucitó a Cristo. Es decir, Pablo es muy consciente de que la resurrección tiene una tal dimensión que si es falsa, si no ha ocurrido, si no tiene ninguna realidad en el mundo, pues entonces la predicación cristiana se queda vacía y por lo tanto también nuestra propia fe. Pero nosotros nos convertimos en testigos de algo que es falso. Así de radical es Pablo. A veces pensamos que la gente en el mundo antiguo era muy crédula y que se creían cualquier cosa. Y que si alguien venía a decir que tras la muerte ahora está vivo, porque todo el mundo se lo iba a creer. Pero no esto es lo que nos dicen los textos. No es esto lo que nos dicen los textos. Constantemente se está cuestionando precisamente que Jesús haya resucitado. Y no todo el mundo lo cree. Y Pablo es muy consciente que poniendo en duda esa resurrección, y había muchos que la ponían en duda, porque había muchas soluciones en la mentalidad, la cultura, el pensamiento religioso de esas sociedades que servían como alternativas para explicar lo que podría haber ocurrido con Jesús. Y esto ya lo vimos, hicimos toda una serie de predicaciones la temporada pasada, por esta misma época, sobre este tema. Pues si era otra cosa, entonces todo se viene abajo, porque en realidad la predicación cristiana tiene ahí su centro. Por tanto, si Cristo nos resucita, como dice Pablo, vuestra fe es vana, es vacía, no tiene contenido, no tiene objeto. Nosotros que estamos siempre hablando de la fe que confía, esa fe, esa necesidad de fiarnos de ese Dios que se nos manifiesta en la Escritura y que ha actuado en el mundo a través del Espíritu Santo y de Cristo mismo. En ausencia de la resurrección, pues nos quedamos sin objeto de confianza. Nos quedamos sin finalidad, nos quedamos sin suelo bajo nuestros pies. Y además hay otra cuestión muy importante y que dice Pablo sentencia en el versículo 17 de ese capítulo 15,
de la primera carta a los Corintios, aún estáis en vuestros pecados. ¿Por qué? Porque si no hay victoria en la cruz y la resurrección sobre los enemigos de Israel y del mundo, que es los más importantes, el pecado, el mal y la muerte, pues entonces no hay perdón de pecados, porque el perdón de pecados requiere de esa victoria, porque el perdón de pecados es el tener acceso a la consecuencia, ¿eh?, de esa victoria que está ocurriendo. Entonces, el perdón de pecado es al estar unido a Cristo recibimos ese beneficio. Pero si no existe esta victoria, por tanto, tampoco hay perdón de pecados. Y esto es lo que constantemente se nos está diciendo en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, sin resurrección, el mundo sigue discurriendo como siempre. Y esta es una cuestión clave para entender, para no trivializar lo que los textos nos dicen. Sin resurrección, el mundo sigue discurriendo como siempre, es decir, que la muerte y el mal siguen reinando en el mundo y seguirán reinando para siempre. Rechazar la resurrección, rechazar el mensaje cristiano, es vernos abocados a un universo sin sentido, pero es vernos abocados a un universo en el que la muerte y el mal siguen estando presentes y no pueden ser derrotados. En cambio, si Cristo ha resucitado, la muerte y el mal han sido derrotados y tienen fecha de caducidad. Esa victoria es una victoria emergente, es decir, es una victoria que tiene un comienzo, que tiene una realidad en lo que ha ocurrido en la muerte de Jesús y en la cruz, pero no es completa, no está completada todavía, sino que requiere de un proceso, pero que el reinado de Dios traerá definitivamente cuando acontezcan estos nuevos cielos y esta nueva tierra. ¿Y qué es esto? Pues dicho de una forma un poco abstracta, pues una realidad con un modo nuevo de existencia, distinto a las condiciones de existencia actuales. Y de esa forma solamente tenemos una visión aproximada a esto, a través de las metáforas, los símbolos, las realidades que la escritura nos trae, pero que no podemos comprender del todo. Alguien podrá pensar, y muchos lo pensarán, que esta pues, no deja de ser una esperanza mítica, del pensamiento mítico, es decir, premoderno, precientífico, del mundo antiguo. Y que esto pues, no deja de ser un bello cuento, una cosa que a nosotros no nos afecta para nada en el día de hoy, porque nosotros comprendemos que el mundo funciona de otra manera, ¿no? Que ya no existen poderes sobre el mundo, que el pecado, que el mal, que la muerte no son poderes que se ejercen sobre el mundo, sino que, pues bueno, tenemos otro tipo de explicaciones. Bueno, hay que cuestionar ese pensamiento porque si analizamos nuestra cultura, nuestros modos de pensamiento, no estamos tan lejos de ese pensamiento, lo único que ocurre es que está formulado de otra manera, en otras claves. Pero más allá de eso, lo que quiero poner de manifiesto en esta última parte es que el mundo, nuestra sociedad de hoy, nuestra cultura, nuestra forma de pensamiento hoy, no juzga irrelevante esta esperanza, sino todo lo contrario. Porque si lo analizamos, todos los esfuerzos de la ciencia, de la tecnología, de nuestro sistema político, de nuestra cultura, van encaminados a hacer precisamente, en alguna medida y de alguna manera, y siempre de una forma incompleta, pero aproximándonos a un cierto, de alguna manera, a esta realidad de la que estamos hablando.
Vivimos en una sociedad que a través de la ciencia, a través de la tecnología, pues se ha mejorado la vida de muchos seres humanos, de millones de personas. En los últimos 200, 300 años hemos tenido un desarrollo tecnológico, científico, que nos ha permitido aumentar la esperanza de vida, tener unas condiciones de salud y de vida muchísimo mejores de lo que nunca antes en la historia se había tenido. Es cierto que no es generalizable para todo el mundo y ahí en cierto modo está el fracaso de nuestra sociedad a nivel global, y también pues nunca es de una forma completa, porque no puede, porque el ser humano tiene un grado de indisponibilidad sobre sí mismo, sobre la realidad. Pero en cierto modo es esto lo que pretendemos. Y además tenemos una concepción progresiva de la historia en el que, aunque este ideal también ya nos hemos dado cuenta que incluso en muchos se ha quebrado muchos aspectos, pero todavía sigue teniendo mucha fuerza, de que seguirá mejorando en el futuro. También nuestros ordenamientos jurídicos, nuestros sistemas políticos pretenden la limitación del mal y corregir, en cierto modo, las injusticias que ocurren en la sociedad de una forma muy imperfecta, de una forma mezclada de muchísimos intereses y muchas veces pervertida, pero es lo que se pretende. Y en cierto modo, tenemos que juzgar que en cierto grado se limita. Y nos damos cuenta, por ejemplo, cuando todas esas limitaciones se levantan precisamente en los estados de guerra. Pues, ¿qué es lo que ocurre? Por lo tanto, el que la esperanza de vivir en una realidad otra, en la que la muerte, el mal, la vida en su plenitud está presente, eh, la muerte y el mal están superados y la vida en su plenitud está presente, no es una vana esperanza de un pensamiento mítico o antiguo, sino que es lo que subyace a nuestra sociedad. Eh, por lo tanto, si lo pensamos detenidamente, vivimos en una sociedad que pretende hacer realidad en alguna medida el mundo que la esperanza cristiana está anunciando. Por lo tanto, esa esperanza cristiana, lo que quiero conduciros a pensar en que la podremos juzgar de muchas maneras, pero en ningún caso podremos tacharla de irrelevante o de trasnochada. No conozco a ningún padre ni a ninguna madre que a los pies de la cama de su hijo pequeño enfermo de cáncer no clamaría porque algo cambie en el mundo para que su hijo o su hija no tenga que pasar por esa dramática situación. Abocarnos a un universo sin sentido y sin propósito es abocarnos a que el ser humano está ligado al sufrimiento, al dolor y a la muerte y al mal irremediablemente. Irremediablemente. Bajo ese pensamiento de un nihilismo profundo, no hay posibilidad de sociedad, ni de cultura, ni de futuro. Y lo que está diciendo el mensaje cristiano es, no, es que la victoria sobre esos poderes está realizada en la cruz y en la resurrección. Y que está disponible para nosotros como participantes de esa realidad por medio de la fe, de la confianza, de la dependencia, de lo que el Dios de las Escrituras nos ha transmitido en Cristo y el Espíritu Santo. Esto es lo que precisamente testificamos los cristianos, que algo sí que ha cambiado en el mundo, que Jesús ha sido resucitado, que la muerte y el mal están vencidos y que por medio de la fe somos participantes de un mundo nuevo. Ni más, si es que hay algo más, ni menos tampoco, que eso representa la esperanza cristiana. Podrá ser juzgada de muchas maneras, pero nunca de irrelevante. Amén. Señor,
ante la visión y la comprensión de lo que tú estás haciendo en favor de tu creación, solo podemos decirte gracias. Solo podemos acogernos a tu misericordia. Porque independientemente de cuál haya sido el transcurso de nuestra vida, siempre podemos volvernos a ti, como sociedad y como individuos. Es más, como individuos participantes de una sociedad. Ayúdanos a entender la profundidad y la relevancia de tu salvación, pero también a encarnar en este mundo, en esta sociedad, ese anhelo de salvación que el mundo tiene, siendo fieles testigos de lo acontecido en ti y a través de ti en el mundo, y manifestado y testimoniado por las palabras de la Escritura, como tu palabra. Nos acogemos a ti, confiamos en ti, creemos en ti, esperamos en ti. En tu nombre. Amén.